Hoy les voy a hablar cuando conocí a mi esposa. Qué bueno que no vino, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando eran novios. Casi aquí todos están casados, ¿cierto? Nomás los jóvenes no, nomás falta Chuy, Cristal, Bianca y Cassandra. O Charo. Ya los niñitos todavía no saben qué es casarse. Entonces, pero ustedes se recuerdan, hermano, cuando eran novios con sus bellas esposas, o las esposas bellas se acuerdan cuando eran novios de sus guapos esposos. ¿O no eran guapos? Sí, todavía. Todavía, ¿verdad, hermana? Yo me acuerdo en lo particular, yo me acuerdo cuando, si te acuerdas cuando conquistaste a la hermana. Ah, gloria a Dios, qué buena. Hay que preguntarle eso también a la hermana, a ver si se acuerda, a ver si es cierto. Hermanos, yo me recuerdo cuando andaba queriendo quedar bien con mi esposa. Yo me acuerdo cuando quería quedar bien con mi bella esposa, de verdad. Buscaba yo la manera, hermanos, de poder mirarla. Buscaba la manera de poder mirarla, de buscarla. Yo me conformaba, hermanos, con que solo me miraba a ella. Y dice, ya con eso me conformo, con que la mire por ahí por la ventana ya. Ustedes también no digan que no. Cuando iban a ver a su novia se conformaban con eso, que no la dejaba salir el papá a platicar. Bueno, nosotros que somos de rancho, se usaba eso. Ya en la ciudad fue un poco más diferente. Pero hay veces que los papás no dejaban a salir a las novias salir a platicar, no la dejaban salir con uno. ¿A ti, Rigo, sí te dejaron salir? Te la prohibieron muchas veces. La hermana dice que no. Pero yo me acuerdo, hermano, que yo me conformaba con mirar a mi esposa. Una vez, hermanos, yo me acuerdo que ellos tienen una tiendita, tienen una tienda de abarrotes. Y yo fui el primer día a platicar con ella, ya que iba a platicar con ella. Y yo llegué por enfrente y mandé a uno y le digo, ¿sabes qué? Ve y me dice si la miras por ahí. Y va él y trae unos refrescos y dice, no la conozco, ¿cuál es? Tenía 3 hermanas y aparte más amigas que se juntaban y dicen, no la conozco, ¿cuál es? No, le digo, pues entonces ve, regresa a las sodas y ahorita voy yo. Y voy yo a verla, hermanos, a ver si la miraba por allí. A ver si la miraba por allí. Yo decía, a ver si me volteé y me mira, a ver por dónde vamos a platicar. Yo no sabía por dónde, hermano, porque tienen 2 puertas ellos. Y no la miré, hermanos. No la miré. Yo me regresé bien desconsolado. Pero gloria a Dios que me alcanzó su hermano y me dijo, por el otro lado, entonces, gloria a Dios, hermanos, por eso. Pero yo me acuerdo de eso. Y lo que voy, hermanos, o lo que el Señor me puso eso, porque yo me hacía una pregunta esta semana. Yo decía, ¿cuántos de nosotros en verdad tenemos esas maripositas por el Señor? Ya no por la esposa, por el esposo, por el Señor. ¿Cuántos de nosotros todavía nos late ese corazón cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando vamos a las Escrituras y nos habla el Señor directamente? Cuando vamos nosotros a solas, hermanos, y encontramos un espacio para que el Señor nos hable. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos aún enamorados de nuestro Señor? Es bien importante, hermanos, cuando uno está enamorado del Señor. Así como lo estuvo con su esposo, con su esposa, es lo mismo con el Señor. Si usted estuvo o está enamorado de su esposa, dijo la hermana, estamos, hermanos, buscamos una manera de estar con nuestro esposo, con nuestra esposa. Buscamos la manera de poder compartir, de poder ver una sonrisa, de poder ver algo dentro de ellas, porque estamos enamorados de nuestro cónyuge. Pero si no estamos enamorados, hermanos, y al que le quede el saco que se lo ponga, no quiere llegar ni a la casa. Busca trabajo hasta el día domingo, pero lo menos que quiere es estar en la casa, porque no quiere ver a aquella persona a la que ama. No está enamorado de aquella persona a la que ama. Cuando uno verdaderamente, hermanos, ama al Señor, cuando uno verdaderamente ama a su Dios, hermano, busca la manera para estar un tiempo a solas con su Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente buscamos al Señor a solas? ¿Cuántos de nosotros lo buscamos a solas al Señor?
Ah, no, pastor, es que yo ya voy al templo, entonces allí estoy con el Señor. Es bueno, hermano, que nos congreguemos. Es bueno porque es lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos de buscar un tiempo a solas con nuestro Dios. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere decirnos ciertas cosas a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de buscar, hermanos, ese momento a solas con nuestro Dios. Nosotros debemos de buscar ese tiempo para que sea el mismo Señor, hermanos, el que nos hable. Nosotros debemos de buscar ese tiempo a solas con Dios con esa intensidad, hermanos. Nosotros debemos de anhelar estar a solas con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable directamente a nuestro corazón. Hoy en este día, hermanos, vamos a estar mirando para qué debemos estar a solas o por qué necesitamos estar a solas con Dios. Porque usted, hermano, y yo necesitamos verdaderamente estar a solas con nuestro Dios, buscar a Dios. Si usted tuviera la oportunidad, hermanos, de poder estar a solas con Dios, ¿para qué sería? Si usted tuviera la oportunidad de que el Señor se le presentara y le dijera, ¿sabes qué? Fulano de tal, hoy quiero estar contigo a solas. El otro día yo le decía a Génesis, le digo, hija, ya estás creciendo y quiero una cita contigo a solas. Quiero invitarte a comer, tu padre como tu padre y tú, mi hija. Quiero invitarte a comer tú y yo solos. ¿Cuándo me dan la oportunidad de ir? Y mi mami, ¿dónde se va a quedar? No importa tu mami, yo necesito un tiempo para estar contigo, para platicar, tú y yo. Si quieres vamos al parque, si quieres vamos a comernos un helado, a donde quieras que vayamos, pero necesitamos un tiempo, pasar tú y yo, para conocernos mejor. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. Buscar el tiempo preciso. Buscar con esa intensidad el rostro de nuestro Señor. Nosotros debemos de buscar y anhelar estar a solas con nuestro Señor. Si tuviéramos la oportunidad, hermanos, que el Señor nos dijera, te doy la oportunidad de poder estar a solas conmigo, ¿qué le contestaríamos? Yo en lo personal, hermanos, se los digo, me daría vergüenza. Porque allí no hay otra escapatoria que el Señor le va a decir, es que no tuve tiempo, Señor. Es que no pude lograrlo. A mí me diera vergüenza de verdad estar frente a frente en la presencia del Señor. Y cuando estaba haciendo esta predicación, hermanos, yo decía, entonces, ¿qué va a pasar el día que estemos cara a cara con nuestro Dios, el pueblo, la iglesia de Cristo? ¿Qué va a pasar el día que verdaderamente estemos con el Señor? Que lo tengamos cara a cara y que nos empiece a cuestionar, que nos empiece a decir el Señor qué es lo que le vamos a contestar. Allí no va a haber ninguna excusa, hermanos. Allí sí, la palabra del Señor el domingo pasados predicamos que es inexcusable. Allí no va a valer ninguna excusa para decirle, señores, que no pude. Señores, que no tenía gas en el carro. Señores, que tuve que trabajar. Señores, que esto. Señores, que esto otro. Hermanos, a mí en lo personal, le digo, me diera vergüenza verle su rostro. Y muchos nos encontramos de la misma manera, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos estamos en pecado y no podemos ver a los ojos a nuestro Señor. No podemos ver, porque allí imagínese usted viendo al Señor cara a cara y reflejando todo el pecado que hemos cometido, hermanos. A mí me diera vergüenza verle su rostro, me diera vergüenza verle a los ojos. Yo no sé si a usted le pasa, hermanos, a las hermanas o los hermanos, cuando usted hace algo que su esposo, su cónyuge no sabe, le da pena verlo a los ojos, porque se va a descubrir, la mentira se va a descubrir. Y es lo mismo con el Señor, hermanos. Cuando estemos nosotros cara a cara con nuestro Dios, allí se va a descubrir el pecado que tenemos cada uno de nosotros, o el pecado que estamos cometiendo cada uno de nosotros. Ezequiel 3.
el 3, 22. Cuando lo tenga, hermano, póngase de pie y reverence la palabra del Señor. No creo que Delfino lo vaya a alcanzar a leer allá. Nada más no lo alcanzo a ver ni yo. A Delfino pues. Dice la palabra del Señor así, hermano, lo tenemos. Amén. Vino allí la mano de Jehová, fíjense bien. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Señor Dios mío, Padre Celestial, seguimos delante de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que hables a tu pueblo el día de hoy. Señor, tú dices en tu palabra que salgamos al campo y allí hablarás con nosotros, Señor. Padre, muchas de las veces nosotros no queremos salir de la comodidad. No queremos salir, Señor, de estas cuatro paredes, porque no queremos que nos hables, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que sea tu palabra, Señor, la que nos hable a cada uno de nosotros el día de hoy. La que nos exhorte, Señor, la que nos redarguye. Pero sobre todo, Señor, que nos hables, Padre Santo, para escuchar tu voz. Que nos hables, Señor, para podernos enamorar más de ti. Que nos hable, Señor, para verdaderamente tener una comunión contigo, Señor. Señor, que en esta hora seas tú hablándole a tu pueblo. Yo soy un instrumento, Señor, que solamente quiero obedecerte. Señor, usa estos labios, esta garganta, Señor, para que puedas transmitir esa palabra, Padre. Señor, sé con tu pueblo, sé conmigo, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Y la palabra del Señor así: vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Tremenda la palabra de Dios, hermanos. Dios ha escuchado nuestra oración. Cuando nosotros le decimos, escuchamos a nuestro Dios. Cuando nosotros le oramos, Dios se inclina oído al clamor de sus hijos, porque es lo que dice su palabra. Cuando nosotros verdaderamente venimos con ese corazón dispuesto a pedirle misericordia al Señor, Él nos escucha y Él nos da una oportunidad, hermanos, para hablar con Él. Y el Señor nos dice: sal para afuera, que allí hablaré contigo. Y muchos de nosotros, hermanos, hacemos lo contrario. Muchos de nosotros, hermanos, no queremos escuchar la voz de Dios. Yo me acuerdo cuando la Escritura, hermanos, cuando el profeta Isaías fue, no recuerdo si fue el profeta Isaías, ahorita se me fue el nombre del profeta, pero cuando fue a decirle a aquel que iba a morir, le dijo: prepárate, porque hoy el Señor va a reclamar tu alma. Y dice que antes de que saliera el profeta, hermanos, él le oró al Señor, se puso de rodillas y le clamó al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cuando tenga oportunidad lo pueden, Isaías, hermanos, cuando tenga la oportunidad, léalo, que le dijo que antes de que saliera el profeta del patio, el Señor escuchó la voz. Y el Señor le dijo al profeta: regrésate y dile que va a vivir otros 15 años. Es tremendo, hermanos, porque el Señor nos da la oportunidad a nosotros diariamente para que nosotros hablésemos con Él, para que nosotros vayamos y escuchemos la voz de Dios. Nosotros debemos de estar dispuestos, hermanos, a escuchar la voz del Señor. El Señor nos habla diariamente. Yo les he dicho por muchas ocasiones, hermanos, que cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, el Señor nos va a hablar a través de su palabra.
Cuando nosotros verdaderamente tenemos con ese corazón dispuesto a que el Señor nos exhorte, el Señor nos va a exhortar. Cuando nosotros venimos con ese corazón dispuesto a que el Señor nos bendiga, hermanos, el Señor nos va a bendecir. Si usted tiene tribulación, tiene dolor, tiene aflicción, hermano, y usted quiere y viene al templo para que el Señor tome o escuche el clamor de sus hijos, si usted viene verdaderamente con un corazón dispuesto, hermanos, a que el Señor le va a escuchar, le va a escuchar. Porque nosotros solamente por fe, hermanos, es que oramos, por fe es que le pedimos a nuestro Señor. No es absolutamente nada, sino la fe que nosotros depositamos en el Señor. El otro día me decía una hermana, me decía: pastor, es que cuando una vez que hicieron oración, dice, yo quedé sana. Digo, bueno, hermana, dice, es que ese pastor tiene el don de sanación. Le dije, hermana, es la fe que usted depositó en esa oración. El Señor muchas de las veces usa lo menos indicado que ustedes puedan imaginarse, hermanos, para hacer su obra. El Señor quiere hablarnos el día de hoy y nos va a hablar, hermanos, a través de su palabra. Pero ahorita olvídese del partido de fútbol, olvídese de la novela, olvídese del que no vino, hermanos. El Señor quiere hablarle el día de hoy a usted. Usted, hermanos, si viene con un corazón verdaderamente agradecido y enamorado de su Señor, el Señor le va a hablar. Un día me dijo una hermana: ¿sabe qué, pastor? Creo que en el internet se escuchan más bonitas las predicaciones. Dije, ya no voy a ir a la iglesia. Dije, qué bueno, hermana, que las voy a escuchar. Y sí, dice, como que les pongo más atención. Si en el templo como que no les pongo mucha atención. Le digo, porque no he aprendido a estar a solas con su Dios. Cuando uno verdaderamente, hermano, aprende a estar a solas con su Dios, el Señor nos habla. Y nos habla de diferentes maneras. El Señor nos habla, hermanos, cuando Él quiere, y nos exhorta, cuando Él quiere exhortarnos. Nosotros solamente, hermanos, estamos aquí para recibir las instrucciones de nuestro Dios. Estamos aquí, hermanos, y yo soy un instrumento, hermanos, que el Señor me pone para que yo traiga esas instrucciones para que pueda entregárselas a ustedes. Si usted no quiere llevarse el manual, hermanos, para su vida, esa es la responsabilidad de usted. No es la responsabilidad mía. Yo ya cumplí con lo que el Señor a mí me ha dicho que le lleve a su pueblo. Si el Señor me dice, lleva de esta palabra, yo voy a traer de esa palabra. Si el Señor me dice, ¿sabes qué? Necesitas predicar de esto, yo voy a predicar de eso, hermanos. Yo recibo las instrucciones del Señor para poder traérselas y que usted las tome y las haga suyas y le obedezca a nuestro Señor. Nosotros necesitamos esas instrucciones, hermano, para obedecerle, para hacer y para agradarle y servirle como Él quiere. El otro día el hermano en la clase estaba diciendo, el viernes pasado estaba diciendo, cuando nosotros vamos a armar X cosa y no usamos las instrucciones, nos sobran tornillos, nos sobran piezas. ¿Y hasta dónde iba? Pues ya me mandaron de más. No, hermano. Las instrucciones están escritas en la palabra de Dios. Recibamos las instrucciones, recibamos y miremos y leamos el manual para poder obedecer y servirle a nuestro Dios. Necesitamos estar a solas con Dios para oír su voz y conocer sus pensamientos. En Génesis 17, hermanos, vamos a Génesis 17, un poquito. Génesis 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así. Voy a ir un poquito rápido, hermanos. Después voy a leer Génesis 17 y después voy a leer Samuel 3. Entonces voy a ir primera carta de Samuel 3. Entonces voy a ir un poquito
rápido porque son varios versículos a los cuales voy a estar leyendo, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor así en Génesis 17. Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardes entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y seré por la señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de mí. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Vamos a Samuel, hermanos, en Samuel 3. ¿Lo tenemos? Primera 20. 3:20. A ver. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos oír la voz del Señor y conocer verdaderamente lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El otro día, hermanos, estábamos con eso de que íbamos a ver una iglesia, de que íbamos a un edificio, de que íbamos a estar viendo un edificio. Entonces, orándole al Señor y orándole al Señor por una razón y por otra razón, no se daba esa cita. Entonces, orándole yo al Señor, le dije: Señor, yo creo que ese lugar no es para nosotros. Por una razón o por otra razón, no se nos ha dado. Me metí en oración, hermanos, a solas con el Señor, y para pronto le dije al hermano: oh, si sabe qué, hermano, le digo, ese lugar no es para nosotros. El Señor nos ha abierto otra puerta, entonces vamos a orarle al Señor por este lado. Pero nosotros necesitamos estar a solas, hermanos, para escuchar la voz de nuestro Dios. Una vez
Un testimonio que yo escuché del pastor Robert, hermano, no sé si se acuerdan ustedes, lo digo aquí. Que para conocer la voz de Dios, hermano, necesitamos tener una íntima relación con Dios. Él daba ese testimonio que una vez él salió de fiesta a escondidas del papá. Y dice que estando en la fiesta, porque él quería hablar con una muchacha, que estando en la fiesta, con el ruido, con todo lo que había, escuchó claramente que tocaron la puerta. Y él le dijo a la muchacha: es mi papá. ¿Qué? La muchacha ni lo escuchó. ¿Qué dices? Dice: es mi papá. Y dice que él salió por la puerta de atrás, hermanos, y efectivamente su papá había ido a buscarlo, porque él conocía a su papá. Muchas de las veces, hermanos, el Señor nos habla de diferentes maneras a nosotros. Si nosotros no tenemos una verdadera relación con Dios, si no sabemos estar a solas con nuestro Dios, no vamos a diferenciar la voz de nuestro Dios. El Señor nos habla de una manera y otra, hermanos, y muchas de las veces nosotros mismos cuestionamos a Dios. ¿Será de Dios? ¿De verdad Dios quedará esto? ¿De verdad viene de Dios esto? Y muchas de las veces, como no hemos aprendido a estar a solas y diferenciar la voz de Dios, hermanos, vamos y cometemos el error, porque no escuchamos la voz de Dios. Oh no, pero es que el pastor me dijo. Hermano, usted debe de entrar a su aposento a solas y orarle a su Señor, orarle a Dios, para que el Señor sea el que le hable, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de un hermano, a través del pastor, a través de sus hijos, a través de su esposa, pero sepa escuchar la voz de Dios. Es bien importante, hermanos, que nosotros entremos a solas para oír y conocer los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, hermanos, no son los mismos pensamientos que nosotros. Dios tiene un plan totalmente diferente para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos planes y hacemos planes y decimos y esto y esto y esto otro, pero el Señor tiene diferentes planes para cada uno de nosotros, porque sus pensamientos son diferentes a lo nuestro. Nosotros debemos, así como Abraham, hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham, hermanos, hasta se rió. Dijo: yo de 100 años y mi esposa de 90, ¿vamos a tener a un hijo? Hermanos, el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor quiere prosperar tu vida. El Señor quiere cumplir el propósito para con tu vida. Pero entra a solas y conoce la voz de Dios. Diferencia la voz de nuestro Señor. Nosotros necesitamos estar a solas, hermanos, con Dios para recibir, y eso es lo que no nos gusta, para recibir sus órdenes, pero también para recibir sus promesas, para recibir sus bendiciones. El Señor, hermanos, así como nos da órdenes, también nos dan promesas, miles de promesas que están en la palabra del Señor. Pero primero dice: cumple lo que te ordené, y después viene la promesa que te prometí. Abraham le dijo: cumple primero con lo que te ordené, y después viene la promesa que es Isaac. En Jueces 6, hermanos, dice la palabra de Dios así. Jueces Jueces 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así en Jueces 6, 14. Amén. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo. Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas.
no te envío yo. Éxodo 3:1 dice la palabra del Señor así. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jezubeo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Nosotros debemos estar a solas, hermanos, para recibir las órdenes de nuestro Señor. A Moisés aquí le estaba dando unas órdenes específicas, hermanos, para que fuera a sacar, a liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Pero también le dio promesa, también le dijo: ¿sabes qué? Necesitas sacar al pueblo de Israel acerca de la opresión de los que lo tienen los egipcios, para darles una tierra donde fluye leche y miel. Darles una tierra donde verdaderamente ustedes van a estar y van a tener generaciones, y va a ser una tierra buena. Hermanos, muchos de nosotros, cuando el Señor nos habla así directamente y nos da esas órdenes, nosotros agarramos primero las promesas y después queremos agarrar las órdenes del Señor. Hay un versículo a mí en lo particular, hermanos, que a mí me gusta mucho. No es el favorito mío, pero me gusta mucho este versículo. Dice la palabra de Dios en Salmo 37:4: deleítate, ¿cierto? Deleítate en Jehová, y Él ¿qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros queremos, hermanos, la promesa del Señor. Nosotros queremos que el Señor cumpla su promesa de concedernos primeramente las peticiones de nuestro corazón, y después nosotros vamos a hacer las órdenes que el Señor nos está diciendo. Después nosotros vamos a ir a deleitarnos en nuestro Dios. Pero el Señor nos dice primeramente: deleítate. Entonces nosotros primeramente debemos deleitarnos en nuestro Señor para poder recibir las promesas de nuestro Dios. Yo siempre pongo de ejemplo esto y le digo: hermanos, usted no va a la compañía donde nos trabaja y le dice: dame el cheque y vengo a trabajar la semana que viene. ¿Qué dice? Primero obedece las órdenes y después te doy lo que te prometí que te voy a pagar. Es lo mismo con el Señor, hermanos. El Señor quiere bendecirnos, pero quiere que lo obedezcamos primeramente a lo que Él nos está mandando. Ay, pastor, pero es que es bien difícil estar quitando las ventanas. Es difícil, hermano. Ahora sí les puedo decir que he derramado sangre por esta obra. Y bastante, hermano. Bastante sangre que derramé el domingo. Pero gloria a Dios, hermanos, que estamos aquí. El Señor quiere, hermanos, que recibamos esas órdenes para poder recibir las promesas de nuestro Dios. Él quiere que estemos a solas. Allí Moisés, arriba del cerro, allí donde estaba la zarza ardiendo, va hacia arriba y dice: ¿qué será? El Señor le estaba hablando a Moisés: no te acerques, porque el lugar que pisas, santo es. Muchas de las veces, hermano, yo les he dicho: hermanos, debemos de respetar el santuario porque es la casa de Dios. Vinimos con los cafés,
hasta sorbiendo, vinimos con las sodas, vinimos con un corredero, un brincadero, en la casa de nuestro Señor. ¿Y cómo tratamos la casa de nuestro Dios? Nosotros debemos cumplir, hermanos, las órdenes de nuestro Dios para poder recibir las promesas de Él. ¿Sabes qué? Abandona o deja el pecado, ya no estés en pecado, tienes que regresar, tienes que arrepentirte de tu pecado y volverte a tu Señor. Debes de dejar de ese camino en el cual andas de perdición para que puedas recibir las bendiciones de nuestro Señor. Si nosotros no obedecemos las órdenes de nuestro Dios, hermanos, entonces no podemos recibir las promesas de nuestro Dios. Moisés debiera poder decir, bueno, Señor, pues, ¿por qué no me la das a mí en esa tierra? ¿Para qué quieres a los que están allá esclavizados? Dame a mí esa tierra. Ve y lo sacas. Y luego te va a dar una tierra donde fluye leche y miel. Hermanos, escuchemos la voz de nuestro Dios. Escuchemos las órdenes de nuestro Dios para recibir las promesas de nuestro Dios. Necesitamos estar a solas con Dios, hermanos. Necesitamos estar a solas con Dios para recibir su bendición. En Génesis 28, hermanos, dice la palabra del Señor así. Génesis 28. Génesis 28, 10. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así en Génesis 28, 10, hermanos. Salió pues, hasta el 14, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Es lo que dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El 32, el Génesis 32, 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que me bendices. Hermanos, nosotros necesitamos estar a solas, hermanos. Dice que Jacob estaba luchando con el ángel del Señor, que estaba luchando para que lo bendiciera. ¿Por qué nosotros no luchamos, hermanos, contra el pecado para que el Señor nos bendiga? ¿Por qué nosotros no luchamos, hermanos, contra eso que nos estorba para tener una comunión con nuestro Señor? ¿Por qué nosotros no luchamos, hermanos, con lo que nos impide estar a solas con nuestro Dios? Con el teléfono hasta nos escondemos. Con el Facebook hasta nos escondemos, no queremos enseñárselo ni a mi esposa. Tú tienes el tuyo, tú chequea el tuyo, yo chequeo el mío. Pero no queremos enseñarlo. Y con Dios, no queremos estar a solas con Dios, hermano. Nosotros, cuando estaba haciendo esta predicación, yo dije, Señor, si nosotros lucháramos con esas fuerzas con las que Jacob luchó para que tú lo bendicieras, nosotros podemos dejar el pecado. El Señor quiere bendecir esta iglesia, hermanos. Aquí se les ha predicado de una forma, se les ha predicado de otra forma. Se les ha dicho lo que es la palabra de Dios. Nos entra por aquí, nos sale por acá. ¿Por qué? Porque no queremos recibir la bendición de Dios. No queremos recibir. Es más,
dudamos que el Señor nos pueda bendecir. Dudamos que el Señor nos puede bendecir. No, y si no me bendice. No, y si hermano, confíe en el Señor para que pueda recibir su bendición. Confíe plenamente en su Dios para que reciba su bendición. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, hermanos, debemos de estar a solas con nuestro Señor. Si nosotros verdaderamente queremos ver la gloria de nuestro Dios y ver la bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, dice la palabra del Señor en Josué 24:15, si no me equivoco: yo no sé a qué dioses vayas a servir tú, pero yo y mi casa le serviremos ¿a quién? A Jehová. Nosotros, hermanos, para recibir la bendición, para ver la gloria de Dios, necesitamos verdaderamente escuchar su voz, recibir sus órdenes para que el Señor pueda cumplir sus promesas. Necesitamos estar a solas, hermanos, con este versículo termino, para ver a Jesús, para ver solamente a Jesús. Mateo, dice la palabra del Señor así. Mateo 17. 17:8 dice la palabra de Dios así. Se lo voy a leer del 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hermanos, queremos ver la gloria de Dios. Levantaos y no temáis. Queremos ver las promesas del Señor. Levantaos y no temáis. Queremos ver verdaderamente, escuchar la voz de nuestro Dios. Levantaos y no temáis. El Señor no quiere, hermanos, que su iglesia esté sentada. El Señor no quiere, hermanos, que su iglesia esté dormida. El Señor quiere, hermanos, que verdaderamente nosotros nos levantemos para escuchar su voz, para recibir sus órdenes y que Él pueda cumplir sus promesas, para que nosotros podamos recibir la bendición y la gloria de Dios en Cristo Jesús. El Señor tiene un propósito para con su iglesia. El Señor quiere bendecir a su iglesia, y su iglesia, hermano, eres tú. Obedece, escucha y sobre todo agrádale a tu Dios y ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y busca el momento para estar a solas con tu Dios y puedas escuchar su voz para que Él te diga lo que tengas que hacer. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias.